Bueno, soy Diego Álvarez, de Fisioterapia Neurológica, sección 1M, y les voy a hablar un poco sobre las lesiones infecciosas en el encéfalo. ¿Ok? Las lesiones infecciosas pueden ser de diferentes tipos, que de acuerdo a la frecuencia pueden ser virales, que son las más frecuentes, pueden ser infecciones bacterianas o infecciones creadas por hongos o también llamadas infecciones micóticas. Estas infecciones tienen diferentes formas de llegar al encéfalo, que siguiendo el mismo orden de ideas de la frecuencia, las infecciones virales se pueden transmitir directamente por la sangre, mientras que las infecciones bacterianas y las micóticas se pueden migrar de otras infecciones más cercanas, como pueden ser infecciones en la vía auditiva, en las vías respiratorias o en la cavidad bucal. Em, Cuando una infección llega al encéfalo, este reacciona creando una inflamación generalizada, también llamada encefalitis. Esta por lo general suele generar cefalias, fuertes dolores de cabeza, también pérdida de conocimiento, estado de coma o incluso hasta la muerte. Cuando las infecciones llegan al encéfalo también pueden crear pequeños cúmulos de pus llamados abscesos. Mi nombre es José López y voy a hablar sobre el absceso epidural. Es una acumulación de pus y gérmenes entre la cubierta exterior del cerebro, la médula espinal, los huesos del cráneo o de la columna vertebral. Esto causa una hinchazón en el área. Es una entidad poco frecuente que se asocia a una elevada mortalidad. Seguimos con la epidemiología. Esta es una rara patología con una incidencia estimada en 10.000 ingresos hospitalarios. Otros estudios, una incidencia de un caso por cada 506.000 bloqueos realizados en pacientes obstétricas y de 1.000 procedimientos epidurales. Esta es rara en niños, con menos de 90 casos publicados, con un índice de mortalidad de un 20%. Los abscesos epidurales son la segunda causa de la lesión medular de origen infeccioso. Esto oscila entre las edades entre 45 y 60 años. Procedemos con los factores de riesgo. Existen numerosas condiciones asociadas como la diabetes mellitus, uso de las drogas intravenosas, insuficiencia renal crónica, alcoholismo, cáncer, hepatopatías de inmunosupresión, HIV, en edades avanzadas, el pobre estado nutricional, obesidad, sinusitis, tatuajes y técnicas de acupuntura. También con los pacientes de obstétrica se incluye sobre la colocación del catéter epidural, incisiones dificultosas y con los múltiples intentos de la contaminación de zona de puntos, como las heces, el líquido amniótico y la orina. Con la fisiopatología. Esta infección puede entrar al tejido espinal por la diseminación hematogénea de un sitio distante, como la piel, la cavidad oral, el tracto respiratorio o el urinario, por la inculcación externa indirecta, los traumas penetrantes, las infiltraciones y los procedimientos quirúrgicos. Cabe señalar que por los pacientes con el uso de las drogas intravenosas hay una relación directa con el sitio de punción, ya sea por los miembros inferiores y superiores, y la aparición de los abscesos cervicales o lumbares respectivamente. El mecanismo exacto por el cual un absceso causa daño es incierto. Por la compresión puede ser demostrada radiológicamente, pero el daño está fuera de los grados de la comprensión. A esto se le suma una isquemia con la trombosis de los vasos leptomeningios o
compresión de las arterias espinales, con la posibilidad de un infarto que juega con el daño de la evolución. Buenas, mi nombre es Reimer Jaimes y le voy a hablar sobre las lesiones del encéfalo. Tenemos la encefalitis. Su fisiología es un proceso inflamatorio que afecta al tejido cerebral y que casi siempre compromete sus meninges. Pero su causa más frecuente es una infección que determina la inflamación perivascular y la destrucción de la sustancia gris. Su epidemiología su incidencia en la población general es de 0,3 a 0,5 de cada 100.000 personas. En la infancia es mucho más alta, es de 5 a 10 por cada 100.000 niños. Ha disminuido gracias a la vacunación infantil. La fisiopatología ocurre en la inflamación y en los edemas a lo largo de las áreas infectadas en los hemisferios cerebrales, en el tronco encefálico, en el cerebro y en algunas ocasiones en la médula espinal. También puede presentarse hemorragias patetiales en las infecciones graves. Los factores de riesgo. La edad. Algunos casos de encefalitis son más frecuentes en algunos grupos etarios. Estos factores se encuentran más que todo en los niños y en las personas mayores. También encontramos el sistema inmunitario debilitado. Esto ocurre con personas que pueden tener VIH y SIDA, lo que hace que toman medicamentos inmunodepresores que hacen que su sistema inmunológico esté debilitado y hacen que sea más fácil contraer una infección. También encontramos las zonas geográficas, que es cuando un virus es transmitido por mosquitos o garrapatas, y estas son más frecuentes en algunas zonas geográficas en específico. Tenemos también las estaciones del año. Esto es cuando en alguna parte del año es más frecuente que se transmita un virus. Esto ocurre más que todo en el verano. Yo soy María García y primeramente para hablar de meningitis tenemos que saber qué son exactamente las meninges y un poquito sobre su fisiología. Tenemos que las meninges son esas capas o membranas de tejido conectivo que cubren al sistema nervioso central desde el encéfalo hasta lo largo de la médula espinal. Y que en cuanto a su función tenemos que es de soporte mecánico. Si nos vamos un poquito más a nivel fisiológico, sería como que actúa a manera de barrera o filtro ante sustancias perjudiciales para el sistema nervioso. Son 3 capas. La más externa, en azul, es la dura madre. Luego viene la aracnoides en gris, que es la capa intermedia, y ahí se ve cómo emite los vasos sanguíneos hacia la capa más interna, que vendría a ser la pía madre. Entre estas membranas se disponen una serie de espacios que permiten que circule el líquido cefalorraquídeo. Está el espacio subdural entre la aracnoides y la dura madre, y el espacio aracnoideo entre esta última y la pía madre. Ahora bien, cuando hablamos de meningitis nos referimos a una infección mayormente vírica que produce la inflamación de estas membranas y que, a pesar de que los virus son los agentes etiológicos más comunes, las bacterias, hongos y protozoarios también pueden ser agentes causales. Referente a su fisiopatología, para fines prácticos voy a explicar el caso de una meningitis bacteriana. Tenemos que algunas de estas bacterias colonizan la nasofaringe, luego viajan al espacio intravascular por medio de las células endoteliales y entran al torrente sanguíneo. Posteriormente, a través de los plexos coroideos,
migran al líquido cefalorraquídeo y proliferan de manera rápida o lenta dependiendo del sistema inmune del individuo, que contrarresta su acción liberando linfocitos y otras células inmunitarias que desencadenan la respuesta inflamatoria de las meninges y que producen manifestaciones y complicaciones neurológicas. Con esto último nos dirigimos a lo que sería el cuadro clínico propiamente dicho, teniéndose que entre los síntomas iniciales está la fiebre acompañada de escalofríos, cefalea intensa, dolor a nivel cervical o dorsal, también se puede producir una rigidez nucal y fotofobia, que es esa hipersensibilidad a la luz. Otros pacientes también pueden referir abultamiento de las fontanelas y entre los síntomas más o menos comunes o al menos poco comunes en la fase inicial de la infección sería el dolor abdominal, los delirios e incluso las confusiones. En el examen físico que realiza mi compañera Rosa a continuación se especifica cómo son los signos positivos de Kering y de Brunzinski. Y ya para culminar con lo que sería la parte teórica sobre la meningitis, tenemos los factores de riesgo. Entre ellos está la edad, es decir, los niños o los adultos mayores de 60 años corren un mayor riesgo de complicaciones por meningitis. Incluso pueden causar la muerte. Y también tenemos a los pacientes inmunosuprimidos, son esos pacientes que tienen enfermedades inmunológicas como el lupus o el SIDA, e incluso los pacientes que sufren de alcoholismo. Esto puede ser también agravantes de la infección. Para la exploración de las irritaciones meningias se ponen en manifiesto a través de la realización de la prueba de rigidez de la nuca, el cual consiste en realizar una flexión de la cabeza de manera pasiva. Este es positivo cuando al momento de realizar el movimiento se percibe algún tipo de rigidez u oposición, en el cual se ponen en tensión las meninges y el paciente refiere dolor, parestesia y espasmo muscular, reflejados en la parte posterior del cuerpo. Para el signo de Kering, el cual consiste en realizar de forma pasiva una flexión de cadera y de rodilla bilateralmente en 90 grados, llevando ambas extremidades a extensión. Este signo es positivo cuando al realizar la extensión aparece una molestia caracterizada como un dolor grave, leve o moderado. Para el test de Brunzinski consiste en flexionar la cabeza en dirección al esternón y al momento de realizar el movimiento de flexión se percibe de manera simultánea la flexión de las piernas y así el signo es positivo. Mi nombre es Ander Silva, mi cédula es 28591-529. Yo soy del grupo número 3 de Neurológica 1. Yo le voy a hablar sobre la hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación de líquido dentro de la cavidad o ventrículo profundo del cerebro. El exceso de líquido aumenta los ventrículos y ejerce una presión sobre el cerebro. El líquido cefalorraquídeo generalmente fluye a través de los ventrículos y cubre el cerebro y la columna vertebral. Sin embargo, la presión de demasiado líquido cefalorraquídeo puede dañar los tejidos cerebrales y provocar una variedad de lesiones o deterioros en la función cerebral. Los signos y síntomas de la hidrocefalia varían en cierta medida según la edad de aparición. En los bebés, algunos de los síntomas más frecuentes de la hidrocefalia son cambios en la cabeza, una cabeza simultáneamente grande, un aumento rápido del tamaño de la cabeza. En los signos y síntomas físicos, el vómito, irritabilidad, alimentación deficiente, convulsiones, ojos fijos hacia abajo, deficiencia en el torno de la fuerza muscular, respuesta de deficiencia de tacto y crecimiento descendiente. En niños pequeños y niños mayores, los signos y síntomas físicos son dolor de cabeza, visión borrosa, agrandamiento normal de la cabeza de un niño, o sea, el agrandamiento de la cabeza para agrandamiento de la cabeza, irritabilidad, alimentación deficiente, convulsiones, ojos fijos hacia abajo, deficiencia en el tono muscular, falta de equilibrio
náuseas, falta de apetito, convulsiones y incontinencia urinaria. Los cambios conductuales y cognitivos, irritabilidad, cambio de la personalidad, disminución del desempeño y retrasos o problemas a la hora de realizar alguna habilidad. Adultos jóvenes y media edad. Adultos jóvenes y media edad. Algunos signos y síntomas frecuentes en este grupo son náuseas o vómito, dolor de cabeza, letargo, pérdida de coordinación o equilibrio, pérdida del control de la vejiga o necesidad frecuente de orinar, visión alterada, deterioro de la memoria, concentración y capacidad del pensamiento. Y en los adultos mayores, dificultad para caminar, dificultad para generar coordinación o equilibrio deficiente, convulsiones, ojos fijos hacia abajo, deficiencia en el tono muscular, falta de equilibrio, náuseas, falta de apetito, convulsiones y incontinencia urinaria. Los cambios conductuales y cognitivos, irritabilidad, cambio de la personalidad, disminución del desempeño y retrasos o problemas a la hora de realizar alguna habilidad. Adultos jóvenes y media edad. Adultos jóvenes y media edad. Algunos signos y síntomas frecuentes en este grupo son náuseas o vómito, dolor de cabeza, letargo, pérdida de coordinación o equilibrio, pérdida del control de la vejiga o necesidad frecuente de orinar, visión alterada, deterioro de la memoria, concentración y capacidad del pensamiento. Mi nombre es Rafael Silva, cédula 28591531, sección 1M, neurológica 1. Yo soy el grupo número 3. Le vengo a hablar sobre las causas de la hidrocefalia. La hidrocefalia es provocada por un desequilibrio entre la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se produce y la cantidad que se absorbe en el torrente sanguíneo. El líquido cefalorraquídeo es producido por los tejidos que revisten los ventrículos del cerebro. Fluye a través de los ventrículos mediante canales interconectados. El líquido finalmente fluye a través de espacios que rodean el cerebro y la médula espinal. Es absorbido principalmente por los vasos sanguíneos en los tejidos que se encuentran cerca de la base del cerebro. El líquido cefalorraquídeo juega un papel fundamental en la función cerebral. Al mantenimiento en suspensión le permite al cerebro relativamente pesado amortiguar su peso, amortiguar el cerebro para evitar las lesiones y eliminar los desechos del metabolismo del cuerpo, del cerebro. Los factores de riesgo: el exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos se produce por una de las siguientes razones. Obstrucción. El problema más frecuente es una obstrucción parcial en el flujo normal del líquido cefalorraquídeo, ya sea de un ventrículo a otro. El aumento de la presión craneal es la elevación de la presión dentro del cráneo que puede resultar en una lesión cerebral o puede causarla. El aumento de esta presión puede deberse al aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo o al aumento de la presión dentro del mismo cerebro o por exceso de mucho líquido alrededor de este. Muchas afecciones pueden causar el aumento de la presión endocraneal. Las siguientes son las más comunes: una ruptura de aneurisma y hemorragia subaracnoidea, un tumor cerebral, una encefalitis, una hidrocefalia, una meningitis, una convulsión. También puede causarlo un accidente cerebrovascular y un traumatismo craneal. Estas son las más comunes que pueden causar el aumento de la presión endocraneal. Pasamos a hablar de la etiología. Debido a que la cavidad del cráneo no es expandible, el volumen endocraneal está considerablemente restringido. Cualquier eventualidad que aumente el volumen dentro de este espacio provocará el aumento de la presión endocraneal. También tenemos que por su parte la producción aumentada, absorción disminuida y obstrucción del líquido cefalorraquídeo provoca un aumento en el volumen de este. Este aumento de la presión endocraneal suele afectar más que todo a la presión arterial. En los adultos la presión arterial es normalmente entre 10 y 15, en niños es de 3 a 7 y en neonatos es de 1.5 a 1.6.